Vamos a utilizar un método totalmente fácil y rápido de poder nosotros recuperar nuestro teléfono celular. Si lo hemos restablecido, si hemos borrado ese patrón, esa contraseña y nos quedó aquí ese candadito, no te preocupes, todo te lo vamos a indicar hoy paso a paso sin necesidad de llevarlo al técnico. Un proceso donde tú mismo lo vas a poder solucionar si te ves el video tutorial paso a paso. Al final del video, que cuando nosotros recuperemos este dispositivo, siempre nos quedan algunos errores. ¿Cómo nosotros vamos a corregir esos errores? Al final del video te estaré explicando. También déjanos en los comentarios si te funcionó correctamente y si no te funcionó, de pronto te salió algún error. Escríbenos en los comentarios para poder nosotros ayudarte a resolver este problema. Lo primero que yo siempre recomiendo es conectar nuestro teléfono a una red de Wi-Fi. Siempre debe estar conectado para poder hacer este proceso. Otra cosa que yo también recomiendo, tu teléfono debe estar en Android 16. Si está en Android 15 o en Android 14, mira, tienes que subir la versión. Si tu teléfono está en Android 14 y lo subes a Android 15, se elimina la cuenta. Si está en Android 14 y lo subes a Android 16, se elimina la cuenta de Google subiéndole la versión. También, si está en Android 15 y lo subes a Android 16, la versión, descargándose el software. En el canal también hay videos sobre ese tema, donde nosotros descargamos el software, lo instalamos, se elimina automáticamente la cuenta. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente: vamos a conectarnos lo que es a la red de Wi-Fi. Vamos a llegar donde nos aparece ese bloqueo de pantalla y donde nos aparece esa cuenta de Google. Todas esas configuraciones, todas esas opciones, vamos a llegar a ese apartado. Lo otro que yo siempre he estado recomendando, que siempre vean el video tutorial paso a paso para que no te puedas perder ningún detalle. También lo otro es lo siguiente: a veces hay personas que a veces restablecen el teléfono pero no eliminan la cuenta de Google. Para aquellas personas que no eliminaron la cuenta de Google pero te aparece lo que es este bloqueo de pantalla, si te lo sabes, lo agregas y te da lo que es ese acceso de recuperación. O si no, le das clic aquí donde dice usar mi cuenta de Google. Si no te sabes ese bloqueo de pantalla, escribes el correo, le das en siguiente, agregas la contraseña y te da ese acceso también de recuperarlo. O si no, escribes el número de teléfono que tenías en el correo, le das en siguiente, te llega un código de recuperación, lo agregas aquí y también te da esa otra alternativa. Si no, presta mucha atención y nos vamos a nuestra PC. Bueno, estando aquí ya en nuestra PC, lo que vamos a hacer nosotros, lo primero que yo siempre recomiendo es irnos a nuestro antivirus. Nos vamos aquí en este escudo que nos aparece aquí, protección, luego aquí donde dice administrar configuración, y aquí en tiempo real tiene que estar totalmente desactivado. Ahora, estando aquí, nos vamos a nuestro navegador y vamos a escribir aquí en Google tal cual aparece aquí en pantalla. Escribimos aquí tal cual aparece aquí en pantalla, todo tal cual. Luego bajamos y aquí vamos a poderla encontrar de primera o de segunda. Luego lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente: vamos a bajar a las últimas configuraciones, le damos ver más, bajamos hasta encontrar lo que es este candadito que dice APPS. Luego seleccionamos aquí y luego vamos a ir bajando, vamos a ir bajando, vamos a ir bajando, y aquí vamos a poder encontrar lo que es esta entrada. Muchas herramientas. Aquí pueden ver que vamos a poder encontrar muchas herramientas. Vamos a poder encontrar aquí, pero hoy vamos a utilizar lo que es esta herramienta que estaremos utilizando hoy para poder resolver lo que es este problema. Al extraer esta herramienta vas a poder encontrar la contraseña aquí mismo, la extraes. Luego que ya la extraemos, nos vamos a la carpeta y lo que vamos a hacer es seleccionarla,
le damos aquí donde sale esta opción, le damos clic derecho, le damos aquí donde dice ejecutar como administrador, te va a pedir este permiso, le vas a dar el permiso que sí, le dices que sí, luego vas a esperar que se te abra por completo. Ahora que ya se abra por completo, entonces lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a ubicar nuestro teléfono, vamos a ubicar nuestro teléfono y lo que nosotros vamos a hacer ahora es esto. Vamos a conectar el teléfono, lo conectamos, vamos a devolvernos a inicio. Esto es muy importante, tener conectado a una red de Wi-Fi y tanto la PC también. Y también lo otro es que, como lo hemos dicho desde el inicio del video, el teléfono tiene que estar, tiene que tener lo que es Android 16 y en Android 15 para abajo no estaría funcionando. Ahora le vamos a dar clic aquí donde dice Unlock FTP. Aquí nos indica, miren bien, lean bien, debe tener los drivers MTP, debe estar conectado a una red de Wi-Fi y debe estar en Android 16. Le vamos a dar en continuar, le damos en continuar y aquí nosotros vamos a esperar todo que el programa haga todo su proceso. No hay que dejar apagar la pantalla, no dejamos apagar la pantalla. Vamos a sostenerlo aquí sin dejar apagar la pantalla. ¿Cómo sabemos que el proceso va bien correctamente? Cuando ya quiere finalizar este proceso aquí, la PC debería de sonar. Entonces, tanto la PC como el teléfono celular debe estar conectado a la misma red de Wi-Fi. Si se nos quiere apagar la pantalla, no tenemos que dejarla apagar. Esto a veces siempre suele demorar aquí algunos segundos, pero todo esto que ustedes están haciendo es para resolver este problema de recuperación de nuestro teléfono, porque esto es normal que a veces nosotros restablecemos nuestro teléfono, pero no eliminamos la cuenta de Google. Con este proceso vas a poder tú solucionar tu teléfono celular, poderlo recuperar, porque estos son videos educativos para poder ayudar a aquellas personas que tienen este problema. También déjanos en los comentarios, esto es muy importante, ¿por qué? Porque de pronto te sale algún error, si nos deja un comentario, nosotros te estaremos ayudando a resolver este problema, ya. La idea es aquí. ¿Qué tenemos que esperar? Que esto nos llegue al 100% en color verde, ya. Entonces, vamos a esperar aquí hasta que nos dé esta opción. Como si pueden ver que aquí ya sonó la PC, ya aquí ya sonó la PC, eso quiere decir que el proceso va por buen camino. Vamos a esperar ahora que se nos reinicie por primera vez. ¿Cuántas veces tiene que reiniciarse? 3 veces. Aquí tenemos que vamos por el 60%. Ya aquí vamos por el 60%. Aquí el teléfono se nos está reiniciando. Si ven que queda el candadito aquí en esta parte superior izquierda. Aquí se nos va a reiniciar. No lo vayan a desconectar todo. Nosotros le estamos explicando. Si se reinició por primera vez, el proceso va bien correctamente. Esto va por buen camino. Ahora esperamos otros segundos más. Esperamos. Aquí se nos va a reiniciar por segunda vez. Aquí se nos va a reiniciar por segunda vez. Si pueden ver, ya reinició por segunda vez. Ahora falta todavía el tercer reinicio donde nuestro teléfono aquí nos va a salir se nos va a salir lo que es unas letras aquí en la pantalla y aquí se estaría restableciendo nuestro teléfono celular, dándonos la recuperación ya definitivamente. Aquí está el 100%. Ahora te salen estas letras. Ahora se reinicia nuevamente y aquí nos quedaría en color verde. Nos debería de quedar en color verde. Vamos a esperar aquí y ahora sí en color verde ya ha sido el proceso exitosamente.
Pero digamos que de pronto, porque en algunos de pronto tú sí hiciste el mismo proceso, pero te quedó con la misma cuenta de Google. Bueno, cuando pasa eso que nos queda con la cuenta de Google y ya finaliza, lo que tenemos que hacer es volverlo a intentar por segunda vez, a veces hasta por tercera vez, pero siempre el proceso suele funcionar a la primera vez. Al final del video te estaré explicando cómo vas a poder corregir los errores y cómo vas a saber que ya el proceso fue exitosamente. Quédate porque ya te voy a explicar si el proceso fue exitosamente, si funcionó. Si no funcionó, ya te estaré indicando si no estaría funcionando. Vamos a esperar aquí. Vamos a esperar aquí algunos segundos para finalizar lo que es este proceso de recuperación de la manera más fácil y más rápido, que sería sin necesidad de utilizar una PC. Digo, perdón, sin un proceso fácil y rápido. Ya. También tenemos métodos sin PC en la descripción del video, en el primer comentario fijado. Tenemos otros métodos diferentes a este que también funciona con este mismo dispositivo, pero con diferentes herramientas, ya, para que ustedes también lo puedan probar, lo puedan eh, ensayar. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Como sabemos, le damos clic acá en inicio, le damos clic acá a aceptar. Como sabemos que nosotros el proceso fue exitosamente, le damos aquí en configurar manual, aquí le damos en desactivar. Aquí sabemos si funcionó, es que le damos aquí donde dice omitir o que el candadito no aparezca. Si te da aquí en siguiente, porque el proceso fue exitosamente. No vas a agregar ningún bloqueo de pantalla ni nada por el estilo. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a agregar nada de eso? Porque el proceso, siempre cuando hacemos esto, nos quedan errores. Siempre nos quedan algunos errores que hay que corregirlo. ¿Cómo nosotros lo corregimos? Ya te estaré explicando cómo lo vas a solucionar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ajuste, nos vamos acerca del teléfono y aquí vamos a seleccionar restablecer, y aquí lo que vamos a hacer nosotros es restablecer todos los ajustes de fábrica.